Señor, póngase de pie, por favor. No puedo preguntar de qué se trata. Lo han reportado por amenazar a la tripulación. Yo no he amenazado a nadie. Nos está observando todo el vuelo, él no pertenece aquí arriba. Tengo un boleto. Gírese. Manos detrás de la espalda ahora. A 35.000 pies sobre el Atlántico Norte, dos alguaciles aéreos federales arrancaron a un hombre hispano de la 103A en primera clase. Le inmovilizaron los brazos detrás de la espalda y lo esposaron a la vista de toda la cabina. No había levantado la voz, no había hecho ninguna amenaza, no había tocado a una sola persona en ese avión. El hombre era el Senior Chief Darnell Kirkwood, un Navy SEAL en servicio activo con 16 años de operaciones especiales, regresando de una sesión informativa clasificada de la OTAN en Stuttgart, Alemania. Volaba con órdenes oficiales de viaje del gobierno, sentado en primera clase porque el Departamento de Defensa lo había reservado ahí. La sobrecargo que lo reportó, Karen Lockhart, estaba de pie junto a la cortina del galley con los brazos cruzados, mirando el trabajo de los Marshalls. Y un pasajero sentado al otro lado del pasillo describiría después la expresión de su cara como satisfacción. Lockhart le dijo al capitán que Kirkwood era agresivo, inestable y potencialmente peligroso. Nada de eso era cierto. Cada cámara en ese avión, cada declaración de testigos y cada informe de los Marshalls confirmaría lo mismo. No hizo nada. Pero cuando el avión tocó pista en Dulles, Kirkwood fue bajado esposado frente a 212 pasajeros, encerrado en una sala federal de retención y dejado ahí por más de 3 horas antes de que alguien le dijera por qué. En 72 horas, el FBI abrió un expediente de investigación. NCIS se involucró. El Pentágono envió una exigencia formal a la aerolínea y una cadena de eventos ya estaba en marcha. Carreras destruidas, investigación federal y Atlantic Pacific Airlines pagando $6,5 millones. Y antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y suscríbete, porque lo que hizo esta sobrecargo y lo que le pasó después es algo que necesitas ver con tus propios ojos. Karen Lockhart tenía 44 años y llevaba 16 como sobrecargo senior en Atlantic Pacific Airlines. Pujaba casi exclusivamente por rutas transatlánticas en primera clase, y entre tripulaciones que habían trabajado con ella, era conocida por un apodo que nadie se atrevía a decirle en la cara: la guardiana de la puerta. Ese nombre no salió de la nada. A lo largo de su carrera, 11 quejas formales fueron presentadas contra ella por pasajeros de color. Viajeros hispanos y morenos reportaron que les pedía mostrar el pase de abordar por segunda vez después de ya estar sentados. Describieron un lenguaje condescendiente durante el servicio de comida, y pedidos de bebida saltados sin explicación, y sugerencias discretas de que tal vez estarían más cómodos en turista. Una queja de un abogado hispano que volaba en business describió a Lockhart diciéndole que su asignación de asiento debía ser un error del sistema y ofreciéndose a reubicarlo antes del despegue. Cada una de esas quejas fue revisada internamente y descartada. Algunas se marcaron como malentendidos, otras se archivaron sin acción. 2 supervisores de recursos humanos firmaron el cierre de los casos sin investigación. Lockhart nunca recibió disciplina, nunca fue reentrenada, nunca fue apartada para decirle que cambiara su conducta. Para la aerolínea, era una tripulante senior confiable con un expediente limpio. Para los pasajeros a los que apuntaba, era otra cosa. Su compañero junior en el vuelo de Kirkwood era Colton Puitt, age 27 años, 2 años en el trabajo y todavía en periodo de prueba. Puitt seguía a Lockhart sin cuestionar. Reía cuando ella reía, asentía cuando ella dirigía y se callaba cuando el silencio era más fácil que la confrontación. Ese silencio también le costaría. Senior Chief Darnell Kirkwood tenía 38 años y había pasado casi la mitad de su vida en guerra naval especial. 16 años en servicio activo, 3 Bronze Stars y despliegues que nunca aparecerían en un registro público.
Había liderado equipos en operaciones de las que la mayoría de estadounidenses jamás escucharía. Había traído a todos sus hombres de regreso de misiones donde las probabilidades decían que no debía, y cargaba un historial de servicio del que comandantes senior hablaban cuando decían cómo se ve lo mejor. Él regresaba a Estados Unidos después de una reunión de coordinación de operaciones especiales de la OTAN en Stuttgart, Alemania. El viaje fue programado por SOCOM y sus órdenes selladas y autenticadas lo colocaban en el vuelo 471 de Atlantic Pacific de Frankfurt a Dulles, A103A, primera clase, reservado por el gobierno. Vestía ropa civil, un Henley oscuro limpio, jeans, botas y un reloj que su equipo le regaló después de un despliegue a un lugar que ninguno podía nombrar. Llevaba un bolso de cuero con su uniforme de gala de la Marina, su insignia de rango, su identificación militar y un juego de documentos de viaje clasificados. Nada en él buscaba atención. Era intencional. Los SEAL no se anuncian. En la puerta de embarque en Frankfurt, le agradeció a la agente por su nombre después de leer su gafete. Ella sonrió. En el Jet Bridge, una mujer mayor luchaba con un carry-on y un bastón a la vez. Kirkwood tomó la maleta sin que se lo pidieran, la llevó hasta su fila y la colocó en el compartimento superior. Ella le dio las gracias. Él asintió una vez y siguió. No intentaba impresionar. Era así, silencioso, controlado, respetuoso, el tipo de hombre que se comporta igual en una zona de combate que en una fila de abordaje. Kirkwood llegó a la fila 3, guardó su bolso en el compartimento superior y se acomodó en 3A junto a la ventana. Se abrochó el cinturón, ajustó el reposacabezas y sacó un libro de bolsillo antes de cerrar los ojos un instante. Se veía como cualquier pasajero acomodándose para un vuelo largo, pero desde el galey delantero, Karen Lockhart ya lo estaba observando. Sus ojos lo siguieron desde el momento en que entró a la cabina de primera clase. Él lo vio abrir el compartimento, lo vio sentarse, estudió su ropa, su bolsa, su cara. Luego giró hacia la pantalla del manifiesto junto a su estación y bajó hasta el asiento 3A. Kirkwood D. Miró el nombre. Volvió a mirar al hombre. Entonces se inclinó hacia Colton Puitt, que doblaba toallitas calientes a su lado y bajó la voz. «Ese no es un pasajero de primera clase. Ve a revisar su pase». Puitt caminó sin dudar. Fue educado. «Disculpe, señor. ¿Le molesta si verifico su pase de abordar?» Kirkwood metió la mano en el bolsillo trasero y se lo dio sin decir una palabra. Puitt miró. Asiento 3A. Nombre coincide. Regresó al galey y le dijo a Lockhart que todo estaba en orden. Ella apenas lo registró. La gente se roba upgrades todo el tiempo. Puede ser un glitch del sistema. Vigílalo. Puitt asintió y no dijo nada. En primera clase, y otros 8 pasajeros ya estaban sentados. Un hombre blanco con saco sport, una pareja con cachemira a juego, una mujer con bolso de diseñador ocupando el asiento de al lado. A ninguno le pidieron pase otra vez. A ninguno lo vigilaron desde el galley. A ninguno lo marcaron antes de que se cerraran las puertas. 3 horas dentro del vuelo, empezó el primer servicio de bebidas. Lockhart avanzó por la cabina con una sonrisa de práctica, ofreciendo bebidas fila por fila. La pareja de cachemira recibió agua con gas y lima. El hombre del saco pidió whisky solo. La mujer del bolso de diseñador recibió champán. La fila 3 no recibió nada. Lockhart pasó el asiento de Kirkwood sin frenar, sin mirarlo, sin decir una palabra. Él no reaccionó de inmediato. Pensó que regresaría. No regresó. 10 minutos después, él presionó el botón de llamada. Sonó un timbre pequeño en el galley. Pasaron 14 minutos antes de que Lockhart apareciera en su fila. Lo miró desde arriba con una expresión que no era exactamente hostilidad, pero tampoco servicio. ¿Puedo ayudarlo? Agua cuando pueda, dijo Kirkwood. Lockhart inclinó la cabeza.
¿Estás seguro de que está en la cabina correcta? Kirkwood sostuvo la mirada. Asiento 3A, aquí estoy. Ella trajo el agua sin decir otra cosa y la dejó en el apoyabrazos, sin servilleta. 20 minutos después, repartieron toallas calientes por la cabina. Todos las recibieron, todos excepto Kirkwood. Al otro lado del pasillo, en 3B, un empresario blanco llamado Gregory Hale venía observando el patrón. Se movió en su asiento, miró a Kirkwood, miró a Lockhart y se le notaba la incomodidad. Aún no decía nada, pero estaba atento. Kirkwood se puso los audífonos, se recostó y cerró los ojos. Lo habían tratado peor en lugares mucho más peligrosos que una cabina de avión. Lo tomó como mal servicio y lo dejó ir. Pero Lockhart no estaba dejando ir nada. En su cabeza ya había decidido que él no pertenecía ahí. Ahora solo necesitaba una razón para probarlo. 5 horas y media dentro del vuelo, Kirkwood se desabrochó el cinturón, se levantó y caminó al baño delantero. Lo usó, se lavó las manos y volvió al pasillo. Camino a su asiento, se detuvo cerca de la entrada del galley y se estiró. Giró el cuello, presionó las palmas contra la espalda baja. Algo normal después de 6 horas sentado en una cabina presurizada sobre el océano. Otros 2 pasajeros habían hecho lo mismo durante el vuelo. Nadie los notó. Lockhart sí lo notó. Y se paró en el mostrador del galley y lo observó estirarse por menos de 30 segundos antes de girar hacia Colton Puit. Su voz era baja pero urgente. Nos está vigilando. Ha estado errático todo el vuelo. Algo no está bien. Puit miró por encima del hombro hacia Kirkwood, que ya caminaba a su asiento. Dudó. Vio a un hombre estirándose. No vio una amenaza, pero no dijo nada. No preguntó qué había de errático. No cuestionó la etiqueta. Miró a Lockhart, luego al piso, y se quedó callado. Ese silencio le dio a ella todo. Lockhart tomó el interfón a la cabina de mando y presionó el botón. Cuando el capitán contestó, su lenguaje fue preciso y deliberado. Reportó a un pasajero sospechoso y potencialmente amenazante en primera clase. Dijo que había sido agresivo con la tripulación durante el vuelo. Dijo que ahora estaba merodeando cerca del galley de forma amenazante. Usó palabras que sabía que activarían un protocolo. Agresivo, amenazante, merodeando. El capitán no había visto a Kirkwood, no había hablado con él, no había salido del cockpit una sola vez durante el cruce. Pero el Protocolo Federal de Aviación exigía actuar ante una evaluación de amenaza de la tripulación. Llamó a los Air Marshals, sentados en turista, y con ese reporte, construido completamente sobre fabricación, Lockhart puso en marcha una secuencia que no se podía deshacer. Kirkwood estaba de vuelta en su asiento, cinturón abrochado, libro abierto en la página 84, cuando 2 hombres de civil aparecieron al borde de su fila. No se presentaron por nombre. Uno se quedó en el pasillo. El otro se posicionó una fila atrás. Chaquetas abiertas, expresiones planas, ensayadas. «Señor, necesitamos que se levante». Kirkwood miró desde su libro. Lo cerró despacio, lo guardó en el bolsillo del asiento y se levantó. Manos visibles a los costados, palmas abiertas, la voz calmada. ¿De qué se trata? Un miembro de la tripulación lo identificó como posible amenaza. Necesitamos que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Hay un error, dijo Kirkwood. Yo no hice nada. Date la vuelta, señor. Él obedeció. No se tensó. No se apartó. Juntó las muñecas detrás, como lo hace alguien entrenado para sobrevivir situaciones mucho peores. Las esposas hicieron clic. El sonido se llevó la cabina en silencio. Cada pasajero de primera clase estaba mirando. La mujer del bolso de diseñador se tapó la boca. La pareja de cachemira quedó congelada. Gregory Hale se inclinó hacia adelante en 3B. Y él no hizo nada. He estado sentado aquí todo el vuelo. No le ha dicho una palabra a nadie. Uno de los marshals miró a Hale. Señor, por favor permanezca sentado.
Una mujer 3 filas atrás levantó el teléfono y empezó a filmar. Junto a la cortina del galley, Karen Lockhart estaba con los brazos cruzados, mirando. No habló. No intervino. Miró. Los marshals condujeron a Kirkwood por el pasillo hacia la parte trasera. Cada fila giró al verlo pasar. Lo esposaron a un apoyabrazos en la última fila de turista. Él se sentó sin resistencia, sin subir la voz. Hizo una sola pregunta, una sola vez, clara. ¿Puede decirme específicamente de qué se me acusa? Nadie contestó. El vuelo 471 de Atlantic Pacific tocó pista en el Aeropuerto Internacional Dulles a las 4:47 de la mañana hora del este. Antes de que apagaran la señal de cinturón, y antes de que un solo pasajero se levantara por su equipaje, la puerta delantera se abrió y subieron 4 figuras. 2 agentes del FBI, 2 policías del aeropuerto. Caminaron toda la cabina sin hablar con nadie y se detuvieron en la última fila, donde Kirkwood estaba esposado al apoyabrazos, columna recta, ojos al frente. Le quitaron las esposas del asiento y le volvieron a esposar las manos detrás. Luego lo caminaron por el pasillo hacia el frente. 212 pasajeros miraron. Un padre acercó a su hija. Un adolescente levantó su teléfono. Una mujer en la fila 14 se llevó los dedos a los labios y negó lento con la cabeza. Kirkwood no miró a los lados. Mantuvo la barbilla nivelada y la respiración medida. Caminó como estaba entrenado para caminar bajo presión, controlado, silencioso, presente. Lo llevaron por el Jet Bridge y al terminal, y pasando por el área de la puerta donde pasajeros giraban a mirar, pasando letreros de equipaje y el puesto de cambio de divisas, y lo metieron a una sala federal sin ventanas en el nivel inferior. Paredes de concreto, mesa de metal atornillada al piso, una luz fluorescente zumbando. Lo sentaron, le quitaron una esposas y aseguraron la otra a un aro de acero soldado a la mesa. Su bolso de cuero, con su uniforme de gala, su ID militar, su insignia de rango y sus órdenes clasificadas selladas por SOCOM, se lo llevaron a otro cuarto. Luego lo dejaron. Nadie le dijo por qué estaba ahí. Nadie le leyó derechos. Nadie preguntó si necesitaba agua, comida o una llamada. Se quedó ahí 3 horas y 17 minutos antes de que otra persona le hablara. El silencio era deliberado. Una técnica para crear ansiedad, para hacer que la gente hable, para romper la compostura. Con Kirkwood no funcionó. Había completado entrenamiento SARE, el programa de supervivencia, evasión, resistencia y escape, diseñado para preparar operadores para captura e interrogatorio por fuerzas hostiles. Había soportado cautiverio simulado en condiciones diseñadas para el peor escenario. Una sala silenciosa con fluorescente y mesa de metal no se acercaba. Se quedó quieto, controló la respiración y esperó. 3 horas y 17 minutos después, la puerta se abrió. Entró un agente del FBI con el bolso. No se sentó, no se presentó. Puso el bolso sobre la mesa, lo abrió y empezó a sacar el contenido, uno por uno. Primero, el uniforme de gala de la Marina doblado con precisión militar. Luego la insignia de rango, Senior Chief Petty Officer. Luego las cintas, con 3 Bronze Stars entre ellas. Luego el ID militar y la foto coincidiendo con el hombre sentado. Luego las órdenes de viaje en papel oficial, selladas por United States Special Operations Command, autorizando viaje de Stuttgart, Alemania, a Washington, D.C., en conexión con una reunión clasificada de coordinación OTAN. El agente se quedó mirando los documentos un rato. Miró a Kirkwood, miró las órdenes otra vez. Luego cerró el bolso, lo tomó y salió sin decir una palabra. Pasaron 20 minutos. La puerta se abrió otra vez. Entraron 2 agentes distintos, otra postura, otro tono. La sala cambió. Senior Chief Kirkwood, necesitamos entender qué pasó en ese vuelo. Kirkwood aún estaba esposado a la mesa.
Asintió una vez y empezó a hablar. Su relato fue preciso, clínico y sin emoción. Tiempos, números de asiento, nombres que había oído, descripciones de cada interacción. Contó el servicio saltado, el retraso del botón de llamada, la pregunta de si estaba en la cabina correcta, la toalla caliente que no llegó, el estiramiento cerca del galley, los marshals en su fila. Lo entregó como un debrief de operador especial. Hechos, secuencia intacta, nada agregado, nada omitido. Los dos agentes se miraron. Uno extendió la mano y, personalmente, le quitó las esposas de la muñeca. Vamos a llegar al fondo. En menos de una hora, estaban llamando a NCIS, a la División de Seguridad Corporativa de Atlantic Pacific Airlines y al Pentágono. La investigación corrió. Agentes federales extrajeron cada pieza de evidencia disponible del vuelo 471, y el cuadro que salió no era complejo, era condenatorio. El video de celular, filmado por una mujer en la fila 6, captó el arresto completo. Kirkwood de pie, calmado. De los marshals esposándolo sin resistencia. Gregory Hale en 3B protestando que el hombre no había hecho nada. Y Karen Lockhart junto a la cortina del galley, brazos cruzados, observándolo todo con una expresión que la pasajera describiría luego como satisfecha. El CCTV interno del avión completó el resto. Cámaras captaron a Lockhart siguiendo a Kirkwood desde que subió. Captaron cómo revisó el manifiesto y se inclinó hacia Colton Puitt. Captaron el primer servicio de bebidas. Todos en primera clase recibieron una bebida excepto el hombre en 3A. Captaron la demora de 14 minutos en responder al botón. Captaron cómo repartió toallas calientes a todos menos a él. Captaron a Kirkwood de pie cerca del galley por menos de 30 segundos, estirándose y volviendo a su asiento. Y captaron a Lockhart tomando el interphone al cockpit menos de un minuto después. Los reportes escritos de los Air Marshals confirmaron que Kirkwood fue completamente cooperativo. 0 señales de agresión, 0 resistencia, 0 hostilidad verbal. La declaración del capitán confirmó que él nunca observó conducta amenazante y actuó solo por el reporte de Lockhart por interphone. Cuando revisaron el reporte, hallaron que ella no documentó un solo comportamiento específico. Ninguna descripción de acto amenazante, ninguna mención de arma, ninguna razón articulable. Solo 2 palabras, repetidas: sospechoso, amenazante. Palabras que, cruzadas con cada segundo de video disponible, significaban una sola cosa: un hombre hispano sentado en primera clase. Y Karen Lockhart fue llevada a una sala de entrevista federal en Dulles 4 horas después de aterrizar. Entró con los hombros atrás y la barbilla arriba. Se sentó frente al agente del FBI como alguien que esperaba ser agradecida. Había reportado una amenaza. Había seguido protocolo. Había hecho su trabajo. El agente abrió una carpeta, clicó una pluma e hizo una pregunta simple. Describa la conducta específica amenazante que observó del pasajero en el asiento 3A. Lockhart pausó medio segundo. Miraba mucho alrededor, escaneaba la cabina, estaba nervioso. El agente giró una laptop hacia ella y presionó play. El CCTV mostraba a Kirkwood leyendo, ojos abajo, durmiendo con la cabeza contra la ventana, mirando nubes, sentado quieto con audífonos. ¿Qué parte de esto es escanear la cabina? Lockhart se movió en la silla. Estaba cerca del galley, merodeando. Eso es una bandera roja. El agente revisó el log impreso del manifiesto. 6 pasajeros más pasaron por el área del galley durante el vuelo. Usted no reportó a ninguno. ¿Por qué? Lockhart no respondió. El agente siguió. ¿Le pidió a algún otro pasajero de primera clase que verificara su pase? No. ¿Se saltó a algún otro pasajero en el servicio de bebidas? No. ¿Se saltó a algún otro en la distribución de toallas calientes? No. La sala se quedó en silencio. Luego el agente deslizó una sola imagen impresa sobre la mesa.
Era un cuadro fijo del CCTV. Mostraba el momento exacto en que los Air Marshals esposaban a Kirkwood en su asiento. Y al fondo, junto a la cortina del galley, Lockhart de pie, brazos cruzados, sonriendo. Lockhart miró la foto, labios abiertos, sin voz. En la confianza con la que entró, se le fue en un solo aliento. El agente se recostó. Simplemente no parecía que perteneciera en primera clase. Esas fueron sus palabras en el interphone. ¿Puede explicar qué significa eso? La voz de Lockhart bajó a un susurro. No lo sé. La llamada llegó a la sede corporativa de Atlantic Pacific Airlines en Dallas antes de que amaneciera al día siguiente. A las 8 de la mañana, el equipo de crisis ejecutiva ya estaba en una sala cerrada en el piso 14. A las 9 de la mañana, cada abogado del equipo legal interno había sido sacado de otros asuntos. Al mediodía, el DUP de operaciones ya tenía el informe completo del vuelo 471, y la revisión interna empeoró todo. En los 9 años previos se habían presentado 11 quejas formales contra Karen Lockhart. Cada una venía de un pasajero de color, y viajeros hispanos reportaron que les pedía probar su asignación de asiento. Un empresario latino describió que le dijo que parecía estar en la cabina equivocada. Una mujer del sur de Asia que viajaba con sus hijos recordó a Lockhart sugiriendo que tal vez estaría más cómoda más atrás. 11 quejas, todas revisadas internamente, todas desestimadas, algunas marcadas como resueltas sin acción, otras como malentendidos. 2 supervisores de recursos humanos firmaron el cierre sin una sola entrevista de seguimiento. Colton Puitt fue entrevistado aparte. Se sentó frente a investigadores con las manos entrelazadas y admitió lo que el video ya mostraba. Sabía que el reporte de Lockhart al capitán era exagerado. Sabía que Kirkwood no había hecho nada amenazante. No dijo nada porque ella era tripulación senior y él seguía en prueba. Ian no quería hacer problemas, dijo. El investigador lo anotó sin expresión. La respuesta del Pentágono llegó por carta segura esa misma tarde. Luego un portavoz del Departamento de Defensa dio un comunicado público sin espacio para interpretación. Un miembro en servicio activo de operaciones especiales fue detenido ilegalmente basado en un reporte fabricado con motivación racial evidente. El departamento espera rendición de cuentas total de todas las partes. En 48 horas, la historia llegó a medios nacionales. El titular estaba en todas partes, y en la sede de la aerolínea todos entendieron lo mismo. Esto no se podía contener, deshacer o resolver en silencio. Los despidos empezaron esa misma semana. Karen Lockhart fue despedida por falta grave, presentar un reporte falso de amenaza contra un pasajero, indiscriminación racial en el desempeño de sus funciones y violación de regulaciones federales de aviación sobre reportes de amenazas en aeronaves comerciales. Le revocaron credenciales de tripulación. Le cerraron el acceso a sistemas. Su carrera de 16 años terminó no con ceremonia, sino con una carta entregada por asesoría corporativa frente a 2 testigos. Colton Puitt fue suspendido y puesto bajo investigación por no intervenir y por corroborar un reporte que sabía falso. Renunció 3 semanas después, antes de que concluyera. Su carta de renuncia fue una sola frase. La jefa de entrenamiento de tripulación fue removida cuando la revisión reveló que no existía ningún módulo sobre sesgo racial en evaluación de amenazas ni consecuencias legales de reportes falsos. 2 supervisores de RR o HH, los mismos que cerraron 11 quejas sin investigar, fueron puestos en licencia administrativa a la espera de una auditoría completa. No volverían a sus puestos, pero la consecuencia más grande vino de fuera. El FBI remitió formalmente el caso de Lockhart a la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia. La remisión citó posibles cargos federales por presentar un reporte conscientemente falso
en un avión comercial, violación con pena máxima de hasta 20 años. Lockhart, que entró a la entrevista esperando ser agradecida, ahora enfrentaba la posibilidad de una acusación federal. Atlantic Pacific Airlines emitió una disculpa pública 72 horas después de que la historia estalló. 4 párrafos, cuidadosamente redactados por asesoría legal, evitando las palabras racismo, discriminación o wrongful. Y la respuesta pública fue inmediata y uniforme. No era suficiente. Ni cerca. Senior Chief Darnell Kirkwood contrató a una abogada de derechos civiles en menos de 2 semanas. La demanda se presentó en tribunal federal y nombró a 3 demandados. Karen Lockhart a título personal, Atlantic Pacific Airlines y la empresa matriz. La queja alegaba discriminación racial, privación ilegítima de libertad, difamación, imposición intencional de angustia emocional y violación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La evidencia adjunta era abrumadora. CCTV, multiángulo, mostrando cada interacción. Video de celular captando el arresto y a Lockhart mirando desde el galley. Declaraciones de Gregory Hale y otros pasajeros confirmando que Kirkwood fue señalado. Reportes de los Air Marshals confirmando cooperación total y cero agresión. Declaración del capitán confirmando que actuó solo por el reporte de Lockhart. Y el expediente de 11 quejas previas, todas de pasajeros de color, todas desechadas sin acción. Pero fue Discovery lo que rompió el caso por completo. Correos internos entre supervisores revelaron frases que ningún jurado perdonaría. Un gerente describió a Lockhart como old school, pero inofensiva. Otro respondió a una queja de un pasajero hispano. Algunas personas son demasiado sensibles con estas cosas. Archívalo y sigue. Un tercer correo, tras otro caso cerrado, decía: Karen lleva 14 años. No se va a ir por un sentimiento herido. El equipo legal vio venir el choque. El caso no llegó a juicio. Atlantic Pacific Airlines acordó 6,5 millones, 3,8 millones compensatorios por detención falsa, angustia emocional, en daño reputacional y pérdida de tiempo de servicio. 2,7 millones punitivos contra la aerolínea y contra Lockhart. Como parte del acuerdo, la aerolínea aceptó entrenamiento antisesgo obligatorio para toda la tripulación, un consejo independiente para revisar quejas de discriminación con autoridad para anular decisiones de ORRHH y sistemas de monitoreo mejorados para que incidentes futuros quedaran grabados desde todos los ángulos. El dinero fue significativo, las reformas estructurales, pero para Kirkwood nunca se trató de eso. Se trató del registro. Kirkwood volvió al servicio el lunes siguiente. Se presentó ante su comandante en Naval Special Warfare Command. Se sentó a un debrief formal y escuchó lo único que le importaba. Manejaste todo con disciplina y contención esperadas de un SEAL. No solo en el vuelo, y en todo lo que vino después. Kirkwood asintió una vez. Eso bastó. No dio entrevistas. No publicó comunicados, no hizo redes, no aceptó paneles de noticias que querían convertir su peor momento en rating. Dejó que el registro hablara. El video, las presentaciones, el resultado. En silencio. Sin anuncios públicos, usó parte del acuerdo para crear un fondo de asistencia legal para militares y veteranos que enfrentaran discriminación racial al viajar. El fondo cubría referencias de abogados, apoyo documental y asistencia financiera directa para quienes no pudieran pelear solos. Nunca puso su nombre. 7 meses después del vuelo 471, Kirkwood abordó otro vuelo transatlántico, primera clase, misma aerolínea. Caminó por el jet bridge, entró a la cabina y guardó el bolso arriba. Una sobrecargo lo saludó con una sonrisa. Bienvenido a bordo. ¿Le traigo algo antes del despegue? Él negó. Estoy bien, gracias. Se sentó
se abrochó el cinturón y abrió un libro. Nadie le pidió el pase. Nadie lo vigiló desde el galley. Nadie cuestionó si pertenecía en su propio asiento. En el centro de entrenamiento de Atlantic Pacific en Dallas, un nuevo módulo fue añadido al programa obligatorio. Abría con una sola imagen proyectada. Un cuadro fijo del CCE-TV de la cabina del vuelo 471. Mostraba a un hombre hispano siendo esposado en el asiento 3 a por 2 Air Marshals. Y al fondo, junto a la cortina del galley, una sobrecargo de pie, brazos cruzados, sonriendo. Debajo, una línea en texto negro simple. Esto nos costó $6,5 millones. Debió costarnos 0. No había nombres en la diapositiva. No hacían falta. Las carreras ya se habían ido. Si esta historia te movió, no la veas en silencio. Dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesita ver qué pasa cuando el racismo choca con la rendición de cuentas a 35.000 pies. Este caso fue perturbador, pero el de la derecha termina de una forma que nadie espera.